Pasado miércoles 15 de enero se cumplieron 106 años del asesinato de los dos principales dirigentes comunistas de Alemania, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Estas dos importantes figuras del movimiento comunista alemán podrían haber cambiado el curso de la historia europea, pero el proceso revolucionario alemán fue traicionado y aplastado por la socialdemocracia, que se desenmascaró por completo. Hoy en día, la socialdemocracia se presenta como una tendencia de izquierdas dentro del parlamentarismo democrático burgués, pero su característica principal ha sido traicionar los procesos revolucionarios llevados a cabo por la clase trabajadora. Así que en este vídeo os voy a explicar cómo la socialdemocracia traicionó el proceso revolucionario alemán. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! En la actualidad, la socialdemocracia internacional gobierna en distintos países e incluso está organizada a nivel internacional en la Internacional Socialista, heredera de la Segunda Internacional y de la Internacional Obrera y Socialista. Aunque los partidos socialdemócratas actuales son partidos de Estado, socialliberales y profundamente reformistas, poco tienen que ver con los antiguos partidos socialdemócratas. Ahora bien, esto no quiere decir que la socialdemocracia de principios del siglo XX fuera revolucionaria, ya que el ejemplo del Partido Socialdemócrata de Alemania es un buen ejemplo de cómo la socialdemocracia traicionó a la clase trabajadora y al proceso revolucionario alemán. El Partido Socialdemócrata de Alemania es un partido histórico y uno de los más longevos de la política alemana. Este partido nació de la fusión de la Asociación General de Trabajadores de Alemania, fundada por Ferdinand Lassalle, y el Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania, fundado por August Bebel y Wilhelm Liebknecht. El primer nombre que recibió este partido fue el de Partido Socialista de los Trabajadores de Alemania, y la fusión se realizó en Gotha, donde aprobaron el famoso programa de Gotha, que fue criticado por el propio Karl Marx. Para cuando se creó el Partido Socialista de los Trabajadores de Alemania, ya se había producido la unificación alemana y se había creado el Imperio Alemán. Desde la creación del Reichstag, los socialdemócratas estuvieron presentes en el Parlamento y fueron los únicos que defendieron abiertamente la instauración de una república. La combinación del socialismo de Lassalle y el socialismo marxista, junto con las posturas republicanas, hizo que Otto von Bismarck no les quitara el ojo de encima y, a partir de 1878, prohibió el partido por suponer una amenaza para el Segundo Imperio Alemán. A pesar de la prohibición, los socialdemócratas siguieron trabajando políticamente, ya fuera en la clandestinidad o presentando candidatos independientes o particulares al Parlamento. La ley fue derogada en 1890 y, en realidad, esta provocó el efecto contrario, ya que aumentó la popularidad del partido entre los trabajadores. A partir de 1890, creció rápidamente hasta convertirse en la principal fuerza política en 1912. Junto con la legalización, el partido cambió de nombre y pasó a llamarse Partido Socialdemócrata de Alemania. En la década de los 90, el partido experimentó un proceso de degradación ideológica que lo alejó del socialismo marxista debido a la aparición del revisionismo como expresión política y del reformismo como práctica. En aquellos años, Eduard Bernstein, considerado el padre del revisionismo, revisó la ideología del partido para alejarlo del camino de la revolución política, es decir, de la toma de poder, e intentó imponer la vía reformista, esto es, la vía de abogar por reformas para cambiar la situación de la Alemania capitalista y pasar gradualmente al socialismo. Obviamente, las propuestas políticas de Bernstein iban acompañadas de una revisión descarada del marxismo y del acercamiento a las tesis fabianas. Rosa Luxemburgo combatió duramente las tesis revisionistas y reformistas de Bernstein en su obra Reforma o Revolución. En teoría, Bernstein no pudo implantar oficialmente sus tesis en el partido y la mayoría optó por seguir defendiendo el marxismo. Pero sí es cierto que, tras la legalización, el partido ya se había convertido en un partido puramente reformista con una retórica revolucionaria, aunque no pensaba en serio en una revolución proletaria. El Partido Socialdemócrata de Alemania fue el hogar político de futuros cuadros comunistas como Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin o Karl Liebknecht, pero con el paso del tiempo, la socialdemocracia alemana se fue inclinando hacia las ideas de Lassalle sobre el socialismo nacional, el Estado social y el revisionismo bernsteiniano. Este paulatino viraje ideológico del Partido Socialdemócrata de Alemania puede considerarse el origen de la traición de la socialdemocracia a los trabajadores del país, ya que, siendo la principal fuerza izquierdista entre la clase trabajadora a principios del siglo
siglo XX, sus ideas ideológicas estaban alejadas de la vía revolucionaria propuesta por el marxismo, por lo que no podía significar otra cosa que el alejamiento del proletariado alemán del camino revolucionario. El destino del Partido Socialdemócrata de Alemania estaba sellado por este viraje revisionista y nacionalista ocurrido entre finales del siglo XIX y principios del XX. A pesar de esto, los futuros traidores socialdemócratas consiguieron camuflarse detrás de los cuadros revolucionarios más internacionalistas como Rosa Luxemburgo. Es por esta misma razón que a principios del siglo XX la clase trabajadora alemana no percibía este partido como dique de contención contra el comunismo. El Partido Socialdemócrata de Alemania formaba parte de la Segunda Internacional y, en los congresos de Londres y Stuttgart de 1907, acató la resolución en la que los partidos obreros se comprometieron a oponerse a una guerra imperialista. De hecho, en el Congreso de 1912 aceptaron las medidas propuestas por la Segunda Internacional para hacer frente a los gobiernos y a las burguesías nacionales en caso de guerra imperialista. Estas decisiones convergían plenamente con la tesis leninista de convertir la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria. Por eso mismo, mientras los socialdemócratas aparentemente se mostraban a favor de todas estas medidas, se presentaban ante la clase trabajadora como una alternativa política revolucionaria e internacionalista. Pero esto no era más que atrezo. Como sabréis, la Primera Guerra Mundial comenzó el 28 de julio de 1914 y fue este evento el que desenmascaró a muchos socialdemócratas europeos. En el caso de los alemanes, la actitud hacia la guerra fue un tanto confusa en los primeros días, ya que, por un lado, camaradas como Rosa Luxemburgo pronunciaban discursos exaltados en nombre del Partido Socialdemócrata de Alemania en los que recalcaba el carácter imperialista de la guerra y hacía un llamamiento a la insubordinación popular que pasaba obligatoriamente porque los trabajadores no fueran a la guerra. Y, por otro lado, los diputados del partido votaban a favor de los créditos de guerra en el Reichstag. Entre estos diputados se encontraban los socialdemócratas liderados por Friedrich Ebert, que no dudaron en hablar de la amenaza del despotismo ruso zarista que ponía en peligro la patria alemana, y en un principio también se encontraba Hugo Haese, futuro líder del Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, que votó a favor por disciplina partidista. ¿Por qué el Partido Socialdemócrata de Alemania votó a favor de los créditos de guerra? Para 1914, este partido ya estaba lleno de arribistas burgueses, pequeñoburgueses y aristócratas obreros que utilizaban la retórica marxista y revolucionaria para apelar a los trabajadores y ganar votos. Muchos de sus diputados no se encontraban en el partido por sus convicciones socialistas, sino porque este partido había demostrado ser uno de los más importantes y con mayor arraigo entre las masas populares y obreras. Muchos sabían que, si se proclamaba una república en Alemania, los socialdemócratas se convertirían en los amos de la política alemana, y esta característica del Partido Socialdemócrata de Alemania atrajo a numerosos políticos que se acercaron al partido por interés y no por convicción. Tampoco se puede generalizar, porque dentro del partido había importantes camaradas que posteriormente formarían la Liga Espartaquista y el futuro Partido Comunista de Alemania. Pero Ebert y su camarilla, así como todos sus seguidores, sí que deben ser señalados como traidores de la clase trabajadora. La primera traición del partido fue revisionar el marxismo, que no es lo mismo que revisar, y la segunda traición fue apoyar la guerra imperialista que era la Primera Guerra Mundial. Lenin dejó muy claro que los comunistas no debían apoyar una guerra imperialista y que, por tanto, no debían apoyar al Estado en la guerra, sino todo lo contrario, trabajar por su derrota y la consiguiente toma de poder, es decir, el derrotismo revolucionario leninista. La Primera Guerra Mundial, que comenzó por disputas imperialistas y colonialistas, fue apoyada por algunos líderes socialdemócratas alemanes en aras de proteger la nación de los malvados rusos, pero, en la práctica, significó cerrar filas con la burguesía nacional y amparar sus intereses, como quedó claro en el transcurso de la guerra. Lo voy a dejar muy claro. El Partido Socialdemócrata de Alemania apoyó enviar obreros alemanes a matar obreros rusos, franceses y británicos, lo cual es justamente lo contrario del internacionalismo proletario que defendemos los comunistas. Es más, Ebert y compañía votaron a favor de los créditos de guerra, violando los tres principios fundamentales del propio partido, que eran la oposición al militarismo, el internacionalismo y la lucha de clases.
Como dijo Lenin, la Primera Guerra Mundial supuso la bancarrota de la Segunda Internacional y de los partidos socialdemócratas que votaron a favor de los créditos de guerra como los alemanes o los franceses. En ese momento de la historia se produjo un cisma en el movimiento obrero internacional porque, mientras los bolcheviques se desmarcaban de los socialdemócratas rusos y abogaban por el derrotismo revolucionario, camaradas como Rosa Luxemburgo invitaban a otros camaradas a reunirse para crear una facción conocida como el Grupo Internacional con el fin de seguir fieles a la línea histórica del partido y, por supuesto, del marxismo. Entre estos camaradas destacan Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, Franz Mehring, Leo Hojitsch, Ernst Mayr o el que sería el primer presidente de la República Democrática de Alemania, Wilhelm Pieck. El Grupo Internacional acabó convirtiéndose en el Grupo Espartaco o la Liga Espartaquista en 1916. El Grupo Internacional no sería la única facción que posteriormente evolucionaría a escisión del Partido Socialdemócrata de Alemania, ya que en diciembre de 1915, 20 diputados del partido, liderados por Hugo Hess, votaron en contra de los nuevos créditos de guerra y este llegó a hablar públicamente en contra de la guerra. Estos 20 diputados fueron duramente castigados y Hugo Hess llegó a ser expulsado del partido, por lo que en 1916 crearon el Grupo de Trabajo Socialdemócrata, que en 1917 se convirtió en el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania. La Liga Espartaquista y el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania estaban condenados a entenderse. Los primeros se mostraban más cercanos a la idea de un Estado socialista, mientras que los segundos se decantaban por las tesis pacifistas abstractas de Kautsky, que denunció el propio Lenin en su obra El renegado Kautsky y la revolución proletaria. Ahora bien, también he de decir que Rosa Luxemburgo fue muy crítica con la Revolución de Octubre, con los bolcheviques y con el propio Lenin, pero acabó aplaudiendo la revolución. La Liga Espartaquista se unió al Partido Socialdemócrata Independiente, aunque la unión no fue total, ya que la Liga Espartaquista tuvo mucha autonomía y se consideró una asociación cerrada de propaganda. Militantes espartaquistas como Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo llegaron incluso a ser encarcelados, el primero por llevar a cabo una agitación y propaganda antiimperialista entre los soldados y la segunda por continuar con sus discursos, escritos y labor militante que las autoridades alemanas consideraron traición. La Primera Guerra Mundial terminó en noviembre de 1918, pero ¿sabéis qué suceso puso fin a la guerra? La Revolución de Noviembre de Alemania de 1918. Esta revolución fue un proceso democrático, popular y republicano que no solo puso fin a la Primera Guerra Mundial, sino también al Imperio Alemán. Esta revolución fue consecuencia de la insubordinación de los marineros alemanes apostados en Kiel, que se negaron a participar en una última batalla naval contra la Marina británica. Para el otoño de 1918, Alemania estaba perdida, pero los altos mandos militares alemanes quisieron salvar su honor ganando una última batalla frente a los británicos. Los marineros no estaban dispuestos a dar sus vidas por una causa perdida, así que decidieron desobedecer y amotinarse, arrestando a los oficiales de los buques Hüringen y Helgoland. El 4 de noviembre, los obreros de los astilleros, los soldados y los marineros se organizaron y crearon un consejo de obreros y soldados y tomaron el control de Kiel, convirtiendo la ciudad en una república soviética. La noticia de que los marineros de Kiel se habían negado a participar en una última batalla naval y se habían organizado en un soviet para tomar el control de la ciudad se extendió rápidamente por todo el país y se crearon distintos consejos por toda Alemania. Aparecieron consejos obreros en Baviera, Bremen, Sajonia e incluso en Alsacia y Lorena, y en la práctica se creó un poder dual en el país. Por un lado, el Estado imperial alemán se estaba debilitando a pasos agigantados y por otro lado, los consejos de obreros, soldados y campesinos se mostraron capaces de suponer una alternativa a las instituciones estatales del Imperio alemán vigentes hasta entonces. Estos consejos tenían el objetivo de convertirse en los gérmenes del futuro Estado socialista y emulaba, salvando las distancias, al poder soviético que se había creado en Rusia. Los espartaquistas y los independientes trabajaron dentro de estos consejos, pero también lo hicieron los socialdemócratas de Ebert, que pronto entendieron la amenaza que suponían estos consejos para la legalidad democrático-burguesa. En este punto de la historia, los socialdemócratas cometieron una tercera traición que acabó con el proceso revolucionario y quién sabe si con la extensión de la revolución a más países europeos. El ejemplo de los marineros de Kiel y la creación de consejos en todo el país demostraba que Alemania se había embarcado
implicado en un proceso revolucionario. A los socialdemócratas no les interesaba una república socialista ni querían que Alemania se convirtiera en una nueva Rusia, pero sí que les interesaba una república alemana, por lo que entendieron que los consejos que se habían creado eran una buena plataforma popular para imponer sus objetivos y encauzar el proceso revolucionario hacia la consecución de simples objetivos republicanos democrático-burgueses. Eran conscientes de que, por un tiempo, tendrían que lidiar con la dualidad de poderes creada en el país, pero, a diferencia de los espartaquistas, inclinarían la balanza a favor de la democracia democrático-burguesa. Ahora bien, respecto a los consejos, quiero hacer la siguiente aclaración. No son pocos los que romantizan los consejos o les dan un carácter revolucionario por el mero hecho de ser consejos de obreros, soldados y campesinos. Aunque el consejo pueda suponer una representación más directa que el sistema de representación electoral democrático-burgués, los consejos alemanes no llevaron a cabo expropiaciones, socialización de los medios de producción, ni se convirtieron en un verdadero poder ejecutivo. Los consejos alemanes de entre 1918 y 1919 eran más bien supervisores de la caótica vida política de aquellos años. El 8 de noviembre de 1918, miles de ciudadanos alemanes salieron a las calles de Berlín para exigir el fin de la Primera Guerra Mundial y la abdicación del Kaiser Guillermo II. Al día siguiente, estaban convocadas distintas manifestaciones y una huelga general para derribar el imperio. El proceso revolucionario era inevitable, pero las élites militares y burocráticas del imperio alemán sabían que había una forma de evitar una verdadera revolución proletaria: utilizar la Carta de la Socialdemocracia. Los socialdemócratas alemanes también estaban de acuerdo con mantener la estructura estatal del imperio, pero convirtiéndolo en una república. Para ello, Ebert se reunió con el canciller Max von Baden para planear la transición del Estado imperial al Estado republicano continuista. El objetivo era limitar el proceso revolucionario a la proclamación de una república en Alemania para que imperara el conformismo entre las masas populares y trabajadoras y los revolucionarios fueran marginados y no optaran por extender el proceso hacia la toma de poder. Los espartaquistas y los líderes no socialdemócratas de los consejos no se conformaron con la simple proclamación de la República Alemana, sino que querían un Estado socialista, y la pugna entre los dos poderes del país quedó más que evidente en los primeros días de la Revolución de Noviembre. Karl Liebknecht salió de prisión y ya se dio cuenta de las trampas que estaban realizando los socialdemócratas con la creación del Consejo de Representantes del Pueblo, cuyo único objetivo era ahogar la revolución a la vez que aparentaban estar a favor de ella. El líder espartaquista se dirigió a Berlín con el objetivo de proclamar el Estado socialista libre de Alemania, y cuando los socialdemócratas se enteraron de esto, decidieron adelantarse y el vicepresidente del Partido Socialdemócrata de Alemania, Philipp Schiedam, salió al balcón del Reichstag y proclamó la República de Alemania. Horas más tarde, Karl Liebknecht proclamó la República Socialista Libre de Alemania en el Palacio de Berlín. Estas dos proclamaciones no tenían verdaderos efectos legales, pero sí simbólicos, y eran el claro ejemplo de la dualidad de poderes que existía en Alemania y la lucha de clases que se estaba gestando. El 10 de noviembre echó a andar el Consejo de Representantes del Pueblo, que era el gobierno provisional republicano alemán. El Partido Socialdemócrata de Alemania no dudó en presentarlo como una suerte de gobierno obrero y popular, pero en realidad no era más que la continuación del régimen imperial bajo una forma republicana. Este gobierno provisional tenía la misión de dirigir el país en el periodo de transición del Imperio alemán a la futura República de Weimar, pero los socialdemócratas no estaban dispuestos a que esta transición la dirigieran los verdaderos consejos que se habían creado, ni a que los espartaquistas la lideraran. Los espartaquistas propusieron la nacionalización de las empresas estratégicas para reconstruir el país y la socialización de otras para encaminarse hacia el socialismo, pero los socialdemócratas esquivaron hábilmente estas cuestiones, prometiendo que todas ellas se tratarían en la futura Asamblea Nacional y el tipo de república que saldría de dicha asamblea. Las elecciones para la Asamblea Nacional, en teoría, se celebrarían el 16 de febrero de 1919, aunque finalmente se celebraron el 18 de enero de 1919. Dos sucesos muy importantes que demuestran que Ebert haría todo lo posible para que la Revolución de Noviembre no se convirtiera en una revolución proletaria es el pacto Ebert-Groener, en el que el líder socialdemócrata pactó con el mando supremo del ejército alemán una transición moderada hacia una república democrático-burguesa y, por supuesto, capitalista. El otro pacto que debo
debo mencionar es el pacto Stines-Lehien, en el que el líder sindicalista Karl Lehien se reunió con grandes empresarios del país como Hugo Stins y llegaron al siguiente acuerdo: los sindicatos no apoyarían las huelgas violentas, abogarían por un orden en la vida laboral, quitarían paulatinamente su apoyo a los consejos y se opondrían a la socialización de los medios de producción. A cambio, los empresarios se comprometían a establecer una jornada laboral de 8 horas, a aumentar los salarios y a crear una corte de arbitraje para mediar en los conflictos laborales. Estos dos acuerdos condenaron la revolución desde su inicio. Y es que, en aquellos días, la dualidad de poderes existente en Alemania, representada por el gobierno provisional y los consejos de obreros, soldados y campesinos, amenazaba con convertirse en una contradicción antagónica que podría conducir al país a una guerra civil. Por esta misma razón, Ebert tuvo que hacer verdaderos malabares políticos. Por un lado, pactó con las viejas fuerzas imperiales y, por otro, instó a sus mejores cuadros socialdemócratas a que participaran en los consejos para que se convirtieran en sus líderes y pudieran arrastrarlos hacia los objetivos reformistas. El 11 de noviembre de 1918, los representantes del nuevo gobierno provisional alemán se reunieron con representantes de la Triple Entente para firmar el armisticio de Compiègne y poner fin a la Primera Guerra Mundial. En las semanas siguientes, Alemania volvió a la normalidad entre comillas, y los consejos fueron adquiriendo importancia poco a poco en el país, aunque esto no fue del todo cierto, por dos razones. Uno, los socialdemócratas consiguieron liderar muchos consejos del país imponiendo los objetivos reformistas de Ebert y compañía. Dos, no hubo ninguna transferencia de poder real a los consejos y a pesar de que los socialdemócratas presentaran el Consejo de Representantes del Pueblo como el sumum de los consejos, esto no era cierto, ya que los pilares del antiguo aparato estatal se mantuvieron intactos y con los mismos burócratas y jefes militares. Los espartaquistas continuaron trabajando y para mediados de noviembre ya tenían a dos importantes cuadros en la capital, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Estos dos desplegaron una intensa agitación y propaganda e insistieron en que una verdadera revolución socialista sería imposible si no conseguían deshacerse de los líderes socialdemócratas de los consejos, transferir el poder político a los consejos y socializar los medios de producción. El trabajo de los espartaquistas no pasó desapercibido para los socialdemócratas, que no dudaron en desplegar una auténtica campaña de difamación contra ellos, acusándolos de querer acabar con todo lo conseguido hasta el momento y sembrar el caos en Alemania. No hace falta ser un lince para darse cuenta de que los socialdemócratas estaban demonizando a los espartaquistas para allanar el camino ante una futura persecución política. Con el paso de los días, Ebert hizo valer su mayoría en los consejos para limitar su actividad y eliminar de las mentes de los trabajadores la idea de formar un verdadero gobierno de los consejos en lugar de una asamblea nacional. Hasta entonces, la Liga Espartaquista formaba parte del Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania e instó a los independientes a celebrar un congreso extraordinario para fijar las estrategias y tácticas pertinentes para hacer frente a la dualidad de poderes existentes en el país, porque algunos independientes no hicieron más que dar saltos de aquí para allá, entrando dentro del gobierno provisional de Ebert y colaborando con los espartaquistas para convertirse en mayoría dentro de los consejos. En diciembre de 1918 se celebró el Congreso de los Consejos de toda Alemania, pero, de cara a este congreso, los socialdemócratas de Ebert consiguieron teñirse de rojo gracias a los sectores más reaccionarios de la política alemana. En diciembre, estos sectores, apoyados por el Deutsche Bank, crearon la Liga Antibolchevique para combatir a los espartaquistas. Algunos grupos nacionalistas y nostálgicos del Imperio alemán llegaron a tomar el edificio de la Cancillería y exigir a Ebert que celebrara la Asamblea Nacional cuanto antes. Objetivamente, estos hechos pintaron a Ebert como un partidario de la clase trabajadora. ¿Por qué si no iban a criticarle y presionarle los elementos más reaccionarios del país? Algo estaría haciendo que no les gustara. Rosa Luxemburgo no iba a permitir esto, y unos días antes de la celebración del Congreso, escribió el artículo ¿Qué quiere la Liga Espartaco?, con el fin de explicar a los trabajadores alemanes las intenciones de su grupo político. En resumen, Luxemburgo aclaraba que seguirían trabajando dentro del Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania para ganarse el apoyo de sus militantes, que era necesario reestructurar todo el aparato estatal alemán, rompiendo con el pasado imperial, cambiar toda la base económica y hacerlo todo desde la independencia de clase y no siguiendo a los líderes socialdemócratas o sindicales que habían demostrado estar a favor de una simple reforma del aparato
mandato imperial. El Congreso se celebró entre el 16 y el 19 de diciembre y supuso un punto de inflexión en el proceso revolucionario, ya que o se legitimaba la Asamblea Nacional o se apostaba por un verdadero gobierno de los consejos, erigiéndolos en el verdadero poder del país. Los socialdemócratas eran mayoría en el Congreso y ni siquiera permitieron que Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo hablaran. Como era de esperar, los socialdemócratas impusieron sus objetivos y se pactó la celebración de la Asamblea Nacional, lo que puso fin a cualquier esperanza de que existiera un verdadero gobierno soviético en Alemania. Rosa Luxemburgo consideró que los consejos se habían suicidado al apoyar el camino político de Ebert. A partir de ahí, los socialdemócratas impusieron su hoja de ruta e incluso Rosa Luxemburgo entró en un periodo de reflexión en el que concluyó que se estaba produciendo un proceso de reflujo revolucionario y que debían concentrar sus esfuerzos en aprovechar la tribuna parlamentaria para consolidar las condiciones subjetivas y desenmascarar la contrarrevolución socialdemócrata. Para finales de diciembre, los independientes ya no podían seguir formando parte del gobierno de Ebert, por lo que decidieron marcharse, lo que provocó que los socialdemócratas concentraran todo el poder del gobierno provisional. La salida de los independientes no sirvió para que los espartaquistas les vieran con otros ojos, ya que comenzaron a trabajar para constituir un partido independiente, el Partido Comunista de Alemania. El 30 de diciembre, los espartaquistas, los comunistas alemanes y ciertos sectores de la clase trabajadora que habían participado en los consejos locales y las asambleas iniciaron un proceso para constituir el Partido Comunista de Alemania. A pesar de la creación del Partido Comunista de Alemania, no creáis que hubo consenso total dentro del partido, porque mientras Rosa Luxemburgo continuó abogando por participar en el futuro parlamentarismo burgués, el sector más ultraizquierdista consideró esta propuesta como una legitimación de la contrarrevolución de Ebert y abogaron por continuar por la vía revolucionaria y tomar el poder cuando el momento fuera propicio. El levantamiento espartaquista se desencadenó a causa de un hecho muy importante: el cese de Emil Eichhorn como jefe de policía de Berlín, que era militante de los independientes. Tanto los independientes como los comunistas interpretaron esta destitución como una nueva ofensiva contrarrevolucionaria del gobierno de Ebert, lo que provocó distintas manifestaciones. Las protestas escalaron de tal manera que acabaron convirtiéndose en un verdadero levantamiento obrero y el 6 de enero de 1919 se creó un consejo revolucionario compuesto por independientes, comunistas, espartaquistas y líderes revolucionarios de los consejos. Su objetivo era derrocar a Ebert por la violencia revolucionaria, tomar el poder, revertir todo el trabajo realizado por los socialdemócratas y entregar el poder a los consejos. En un principio, fueron los independientes los que pusieron en marcha el levantamiento, pero la prensa alemana, afín al gobierno provisional, no tardó en llamarlo levantamiento espartaquista para meter miedo a los alemanes y presentar la situación como una verdadera revolución al estilo bolchevique. Esta propaganda fue necesaria para que el gobierno de Ebert pudiera actuar con brutalidad y acabar con el levantamiento, restableciendo así el orden en Berlín. Cabe destacar que al principio Rosa Luxemburgo se mostró recelosa ante el levantamiento, porque, según ella, no se habían consolidado las condiciones subjetivas para la revolución y corría el riesgo de ser aplastado. Sin embargo, cuando vio que el levantamiento avanzaba, entendió que los espartaquistas no podían quedarse atrás y lo apoyó. He aquí la nueva traición de la socialdemocracia alemana. Ante el levantamiento popular, el gobierno de Ebert no dudó en apoyarse en el ejército de soldados republicanos, que eran la fuerza militar del gobierno provisional, y en los paramilitares del Freikorps, que eran sumamente nacionalistas, anticomunistas y militaristas. El gobierno socialdemócrata no iba a permitir que todo su trabajo se fuera al traste por el levantamiento, así que el ministro de Defensa, el socialdemócrata Gustav Nosk, asumió el papel de perro de caza y reprimió duramente el levantamiento. El gobierno socialdemócrata aplastó el levantamiento espartaquista en Berlín y los Freikorps acabaron asesinando a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Pero los socialdemócratas no se quedaron ahí, sino que, en solidaridad con los berlineses, hubo protestas en otras ciudades del país donde se habían creado repúblicas de consejos como en Bremen, Baviera, Sajonia, etc., para denunciar la represión del gobierno provisional. ¿Cómo acabaron estas regiones? De la misma manera que Berlín, aplastados por los contrarrevolucionarios socialdemócratas del Partido Socialdemócrata de Alemania. Los socialdemócratas alemanes consiguieron su objetivo, porque durante el final de 1918 inclinaron la dualidad de poderes a favor del gobierno provisional y
impidieron que la Revolución de Noviembre se convirtiera en una revolución proletaria, reprimieron el levantamiento espartaquista, ganaron las elecciones a la Asamblea Nacional y promulgaron una nueva constitución el 11 de agosto de 1919 con la que crearon la República de Weimar. Cuando los comunistas decimos que la socialdemocracia es contrarrevolucionaria, no lo decimos porque nos caigan mal personalmente o porque no queremos darles oportunidades, sino porque la historia ha demostrado que en todo proceso revolucionario acaban inclinándose a favor de la moderación y el orden y cerrando filas con el viejo aparato estatal democrático burgués, acabando con la revolución. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo sobre alguna otra traición cometida por los socialdemócratas? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribíos al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos solamente en Unroad y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!